Me gustaría que vayamos respondiendo a estas preguntas. Para ello les quiero pedir aquí a Carolina y a Sofía que nos ayuden para ir leyendo estas preguntas que tenemos por parte de la audiencia. Les agradecemos muchísimo su participación y vamos a ver. ¿Dónde se puede capacitar al personal en primeros auxilios psicológicos? Bueno, existen mucha oferta como parte de educación continua en diferentes universidades, pero también nosotros en Arriba tenemos un programa de primeros auxilios psicológicos que es facilitado por especialistas, psicólogos especialistas en la intervención en crisis, en este tema de primeros auxilios psicológicos. Si nos hacen llegar sus datos, con todo gusto les mandamos la información. No es un tema que estemos manejando de forma regular en grupos abiertos, pero sí, si hay interés y nos hacen llegar este interés, podemos abrir un grupo y hacerles llegar la información. Dice Javier Calleja, si te consta o presencias algún tipo de violencia laboral y no reportas o denuncias, estás siendo de alguna manera cómplice. Pues hay una frase que a mí me encanta, que dicen que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿verdad? La omisión como delito, los delitos son actos o omisiones, ¿no? Que son sancionados. Entonces sí, puedes estar cometiendo una omisión y esto te hace o agresor pasivo o cómplice, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando los que violentan pertenecen a recursos humanos? Bueno, pues lo que sucede es que se afecta dramáticamente el entorno laboral. Se pierde la confianza, se pierde la percepción de justicia laboral y seguramente no será una empresa que tenga grandes expectativas en retención, sentido de pertenencia o que el rango de satisfacción esté vibrando muy alto, ¿verdad? Entonces, pues creo que aquí sería lo más triste que sean las propias áreas de recursos humanos las que estén atendiendo. Prescribo cuánto tiempo tienes para iniciar una denuncia. Yo creo que todo eso es de manera inmediata, pero si hay algún dato, se los buscamos y con todo gusto les compartimos. No sé si tengamos ahí alguna referencia. Gracias para los que ya están respondiendo a las denuncias. Dice Pedro Nieto, pregunto, ¿qué enfoque se le asigna a la parte patronal con respecto a la responsabilidad que tiene sobre brindar al trabajador todas las condiciones necesarias para el bienestar en su trabajo? ¿Quién quiere responder? Esto es como si no estoy cumpliendo con los temas de seguridad y salud, ¿no? A mí me parece que sería enfocado a esto. Sí, más que nada sería un incumplimiento de sus obligaciones patronales y el bienestar del trabajador no nada más es un tema psicológico, sino es un tema de seguridad, de higiene, de capacitación, de que trabaje en un lugar seguro, libre de violencia laboral, o sea, que sea un trabajador digno, justo a este concepto que se refería Carolina al momento de su exposición. Todas estas son obligaciones patronales, eso significa que tienen cualquier patrón en México tiene el deber de implementarlas, de hacer velar por su cumplimiento y el incumplimiento de estas pues va a generar, en caso de que se realice una inspección general de trabajo, una inspección en materia de condiciones generales de trabajo o de seguridad, de higiene, de capacitación, si se acredita un incumplimiento, pues el patrón evidentemente será sujeto a la imposición de una multa como medida disciplinaria por esta omisión de cumplimiento. Muy bien, muchísimas gracias, Sofía. Dice, en mi caso contamos con grupos de la empresa, me imagino grupos de WhatsApp, que a veces son una maldición, en los cuales se mandan mensajes en horas que ya no son laborables. Creo, y aquí las especialistas no me dejarán mentir, o a lo mejor conocen la referencia, que incluso ya los mensajes de WhatsApp a destiempo o fuera de horas laborales han servido de evidencia para acreditar horas extras. ¿Qué pasa ahí en esos casos, Carolina, Sofía? Bueno, el tema de horas extra es bastante delicado. La mayoría de las veces para que se puedan acreditar como horas extra necesitarías una autorización de tu patrón para que tu trabajo de horas extra sea considerado como horas extra y no sea un trabajo prácticamente voluntario. El tema de la desconexión digital es uno de los nuevos derechos que ahora tenemos en la Ley Federal del Trabajo. Lo podemos encontrar en el apartado de teletrabajo. Y pues obviamente cuando estamos hablando de deshoras, no es obligación de ninguno de los trabajadores contestar ese tipo de mensajes. No obstante, hay que ser muy delicados con cómo se maneja porque al momento de que se contesta, pues se genera
engagement con la persona. Entonces va a ser como, bueno, pues es que si yo le escribo a Aristides todos los sábados y me contesta, pues siempre lo va a hacer, ¿no? Es una cuestión en donde sí el trabajador tiene que marcar esas líneas y esos límites sin temor al hecho de que de que el patrón lo empiece a tomar como, ay, es que no tiene ganas o no está comprometido, porque no se trata de eso. O sea, sí hay cierta percepción o sea, generalizada en México de el hecho de no contestar luego, o no contestar cuando sabemos que son a deshoras, se entiende como un poco incentivo de trabajo y poco compromiso. Entonces, un poco a poco tenemos que ir cambiando ese paradigma, porque evidentemente nos está afectando muchísimo. Por eso tenemos la NOM 035, por eso hablamos de riesgos psicosociales y por eso hablamos de un derecho a la desconexión digital, en donde no te pueden buscar fuera de tus horas de trabajo porque prácticamente se ha acabado la jornada. Es correcto. Muy bien. Y esta pregunta de Guadalupe Águila también me parece sumamente interesante. ¿Qué pasa si existe el mecanismo de denuncia, denunciamos, pero nos despiden por denunciar? ¿Se puede proceder legalmente? A ver, ¿se puede o no se puede? Creo que la ruta fue la correcta, ¿verdad? Denuncié, ahora no me atendieron, me corrieron. ¿Qué hago? Pues, o sea, al final se trata de un tema de, o sea, si te corren por denunciar o por ser víctima de un tema de acoso o hostigamiento, o sea, al final es una discriminación realizada hacia el empleado. El tema aquí es que creo que sí veo un poco complicado, pues, acreditar, número uno, que al final fue víctima incluso de discriminación por haber denunciado. O sea, la realidad de las cosas es que ese tipo de situaciones que nos presenta Guadalupe, o sea, sí se pueden dar. Sin embargo, o sea, creo que es justo lo que se tiene que prevenir en la empresa, o sea, este hecho, o sea, todos los canales o mecanismos para denunciar, pues justo deben de ser confiables, porque el tema es brindar ese canal de confianza para que pues podamos poner, informar a nuestro patrón de lo que está sucediendo, ¿no? O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, o sea, existe, esta se llama la ley de whistleblowing, que es la gente que le consta un evento y lo pone o informa de manera oportuna al patrón. Incluso es obligación hacerlo, porque si no, ahí sí se vuelven cómplices y le dan esta seriedad. Entonces, tal vez este tipo de regulación nosotros no lo tenemos implementado en México y tal vez valdría la pena ponerlo sobre la mesa para que en algún punto se considere y efectivamente sea justo uno de los, o sea, sea un mecanismo que efectivamente garantice el ejercicio de mi derecho a prevenir y a no ser víctima de un tema de violencia laboral. Entonces, tal vez lo podamos ver próximamente implementado con motivo de la ratificación del Convenio 190. Muy bien, muchísimas gracias, Sofía. Dice Mariana, pregunta Mariana Morales, ¿quién debería de llevar este tema en las empresas? Diversidad, inclusión, jurídico, relaciones laborales. Creo que es todas. Sí, creo que es un tema multidisciplinario. Nosotros lo que recomendamos es implementar un comité de vigilancia, de atención de este tipo de temas. Y yo creo que quienes deben de estar sí o sí es recursos humanos, seguridad e higiene, el área jurídica, evidentemente. Y yo también recomiendo a nuestros clientes que esté la cabeza de esos departamentos que más contribuyen a la población. Si tengo una fábrica y donde el 80% de mis trabajadores están en el área de producción, tengo que tener al director de producción. Si tengo una empresa que por temas de operaciones el 50-60% del personal forma parte del área de operaciones, necesito ya al director de operaciones, porque esos comités están para tomar decisiones, para atender los casos y para precisamente documentar este tipo de condiciones. Pregunta Martín Ramírez, ¿cuáles serían las recomendaciones que se deberán seguir para que los sistemas de denuncia funcionen de manera correcta en las organizaciones? Este tipo de preguntas me encanta, porque la mejor respuesta es que tengamos a un departamento de recursos humanos que realmente sea independiente, que no esté a la merced de a lo mejor los socios de la empresa, los accionistas, sino que realmente sea independiente e imparcial para que pueda funcionar como el mediador que se supone que es. Es correcto. Y además recuerden que la norma solicita que tengamos mecanismos en plural, tiene que ser más de uno. Hoy algunas organizaciones por temas de compliance ya cuentan con líneas éticas que están manejadas por un tercero, una firma
legal o de consultores que hacen el manejo de este tipo de denuncias. Eso ayuda. Y dejemos que no solamente sean canales de entrada, que no se quede esto en el buzón de sugerencias, que no se quede en el correo electrónico donde no sé cómo va a funcionar. Tenemos la obligación también de compartirle y de comunicarle a los colaboradores cuál es el mecanismo que se va a seguir, es decir, la ruta, quién lo va a atender, en qué tiempo. Y también podemos tener encuestas, mecanismos no solamente de entrada, sino también de salida, que de manera periódica, a lo mejor trimestralmente, nosotros lancemos una encuesta donde estemos cuestionando a nuestros trabajadores si hay algún tipo de situación. Y esto nos va a ayudar mucho a tener esto. Dice Carlos Cerdán, de manera internacional es común encontrarse con políticas de cero tolerancia, pero sin ser acompañada por la Ley Federal del Trabajo es complicado. Totalmente, ¿no? De hecho, la política de prevención, el ejemplo de la política de la NOM 035 habla de tolerancia cero, pero lamentablemente, si no tenemos las vías legales, pues creo que ahí puede ser. Sí existen algún tipo de estrategia que se puede llegar a ocupar, o sea, haciendo un poco hincapié en lo que mencionaba Sofía, es una causal de rescisión el hecho de que uno de los trabajadores sea victimario y acose a las demás personas. Sin embargo, lo que podemos hacer con este tipo de políticas es integrarlo a nuestro reglamento interior de trabajo, el cual, si está depositado ante la autoridad laboral, ya es completamente vinculante y entonces sí se puede aplicar una tolerancia cero de manera efectiva, en la cual obviamente podemos utilizarla como una de las razones para tanto suspender al trabajador o terminar su relación de trabajo o decirle a qué va a ser acreedor en dado caso, ¿no? Totalmente. Sí, incluso puede ser parte integrante del protocolo para prevenir, o sea, la discriminación de género y violencia laboral y que a su vez esté relacionado directamente con el reglamento de trabajo. Es correcto. Y qué importante que tengamos nuestro reglamento interior de trabajo, que son las reglas de juego que hay en nuestro centro de trabajo, y que este reglamento esté debidamente registrado, depositado en la junta, que ahí si no tenemos el reglamento, si no está depositado, bueno, pues anoten los correos electrónicos tanto de Sofía como de Carolina, porque ellas precisamente es una de las funciones que cumplen, ¿no? El que podamos cumplir con esta parte del reglamento y que tengamos un reglamento que marque debidamente las reglas del juego, ¿verdad? Rosaura Vázquez pregunta, si identificas gente que en la encuesta de la NOM resulta con un alto riesgo y se niega a ser atendido, ¿cuál es la evidencia que el patrón debe de tener? Yo te recomiendo dos cosas. Uno, aunque la norma no lo pide, que hagas una carta de canalización en donde tú estés notificando por escrito que el trabajador te acuse de recibido. Tú le estás notificando y le estás canalizando. Si él no quiere atender a la atención, bueno, ahí recordemos que es parte de las obligaciones de los trabajadores. En las obligaciones de los trabajadores nos establece este punto y podrías, si lo tienes en tu reglamento interior del trabajo, tomar algún otro tipo de medidas, porque es obligación de los trabajadores practicarse los exámenes médicos, evaluaciones psicológicas, cuando así se requiere. Entonces, punto muy, muy importante. Pues muchísimas gracias. Esperamos haber respondido a la mayor parte de sus preguntas. Me parece que no se quedan en el tintero algunas. Si no, dejen sus comentarios y estaremos dando respuesta posteriormente. Y para cerrar ya nuestra transmisión, quiero agradecerles a Sofía Gómez Bautista y a Carolina López de Yergo su participación en esta sesión, y me gustaría cerrar con un mensaje por parte de cada una de ustedes con respecto a este tema. Recomendaciones o comentarios finales con respecto al tema. Sofía, por favor. Gracias. Pues lo primero que tenemos que hacer es hablar del tema, o sea, esto es un tema relevante de importancia nacional e internacional y tenemos que ser conscientes de que este tipo de actos suceden. Entonces traerlos a la mesa, discutirlos tanto internos como externamente desde el punto de vista del patrón, así como desde una perspectiva de educación básica, ¿no? Entonces esa sería mi primera recomendación. Dos, simplemente, o sea, el primer paso, o el segundo paso tal vez es aplicar evaluaciones para poder identificar si nuestro centro de trabajo es, primero evaluar el clima organizacional para identificar si dentro de la organización se están dando este tipo de acontecimientos, de actos de violencia, y para determinar el grado de ese acto de violencia y buscar las medidas de prevención o control. Número dos, implementar una política que al final, bueno, puede ser parte o consecuencia directa de la aplicación de la norma 035, que implemente programas específicos para
canalizar, saber cómo prevenir, cómo atender y canalizar a aquellas personas trabajadoras víctimas de acoso, de violencia laboral, y saber que es cómo implementar y sancionar a pues los agresores, ¿no? Y finalmente yo creo que también es muy importante ser muy transparentes en los resultados de la aplicación de las encuestas del clima organizacional para evaluar si somos sujetos de violencia laboral o no. O sea, creo que eso va a ayudar a que en un periodo de tiempo razonable pues podamos reflejar un cambio o mejora en el propio clima. Y pues finalmente yo siempre repito esto, creo que el personal es lo más valioso que puede tener una empresa, entonces cuidémoslo, tratemos de que se sientan a gusto trabajando, y eso al final repercutirá pues en el negocio. Muchísimas gracias, Sofía. Y Carolina, mensaje final. Pues justamente un poco recalcando lo que dice Sofi, definitivamente los empleados que están a gusto, están cómodos, están protegidos, tienden a dar los mejores resultados. Entonces sí, yo diría que como empresarios y como empleadores no tengamos miedo de atender las necesidades de nuestros empleados, de brindarles espacios seguros y de implementar este tipo de estrategias que a lo mejor nos presentan la NOM, de implementar estrategias nuevas. Nuestra empresa es prácticamente un lugar libre para ensayo y error, entonces implementar nuevas estrategias que podamos utilizar con los empleados, dejar que ellos participen y también puedan promover sus ideas, principalmente sensibilizarlos, como todas las relaciones tóxicas que existen, lo más difícil es darse cuenta, entonces yo creo que sí es muy importante que los trabajadores hagan cierta introspectiva de cómo son sus relaciones laborales, cómo son sus relaciones con los compañeros de trabajo, para evaluar si realmente están teniendo una sana convivencia o no. Porque al final y al cabo, si una pasa más del 50% de su tiempo en el trabajo y si no es una convivencia agradable, pues la verdad es que poco a poco nos va a ir destruyendo, y de eso no se trata. Entonces creo que antes de dejar toda la responsabilidad en manos de los empresarios y del patrón, pues sí es una cosa que se empieza con uno mismo y obviamente que se tiene que llevar a cabo de forma colectiva en todo el centro de trabajo. Muchísimas gracias, Carolina. Muchísimas gracias, Sofía. De mi parte no queda más que reiterarles, necesitamos tomar acciones, necesitamos reconocer el problema, y si nosotros reconocemos que la violencia laboral es un fenómeno que se puede presentar en cualquiera de nuestros centros de trabajo y del cual podemos ser víctimas cualquiera de nosotros, vamos a poder estar mucho más atentos y tomar acciones. Y reiterándoles la importancia de que generemos cifras. Me despido de ustedes y les dejo en pantalla el enlace para que puedan ayudarnos con responder esta encuesta sobre violencia laboral y podamos generar cifras. No me queda más que agradecerles su participación, sus preguntas, porque ayudan a enriquecernos sobre el tema. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas tardes y nos vemos en una futura transmisión de este o de otro interesante tema. Muchísimas gracias. Hasta luego.